Muy buenos días, mi familia senderista, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vengo a acompañarlos con un tema que se llama comunicación asertiva. La comunicación asertiva, pues es un tipo de comunicación que quiero que empecemos a implementar desde el día de hoy, los que aún no lo hemos hecho. Y la idea es darle las herramientas necesarias para que la comunicación, sobre todo en nuestro hogar con nuestros hijos, sea de manera asertiva y sobre todo de manera eficaz también. Entonces, según la Real Academia, pues la comunicación es esa acción y efecto de comunicar o comunicarse. Y para que haya una adecuada comunicación debe existir un emisor, un receptor, un mensaje, un código y un canal. Pero hoy no nos vamos a quedar en estos aspectos. Vamos a hablar de los estilos de comunicación. Hay dos estilos de comunicación los cuales debemos evitar, que son el agresivo o el pasivo. El agresivo, pues digamos que es esa persona que usa palabras muchas veces incluso soeces para poder expresar algo, para poder imponer su voluntad, no toma en cuenta la opinión de los demás, siempre quiere, digamos que luchar por sus derechos, pero siempre pasando por encima del otro, tiene un tono amenazante, tiene palabras intimidatorias, sus gestos también lo son. Y pues sobre todo pues hace mucho daño este tipo de comunicación porque va dejando heridas sobre quien la ejercemos, sobre todo cuando son nuestros seres queridos. El otro estilo de comunicación que también debemos evitar es el pasivo. Entonces es cuando esa persona no muestra defensa por sus derechos ni por sus opiniones. Es esa persona que están pasando por encima de ella siempre y no lo expresa. Se está dejando llevar por las opiniones de los demás con tal de no sentirse rechazada. Su postura es un poco distante, su tono de voz es bajo. Y pues podrán imaginarse todo lo que sufre también una persona con este estilo de comunicación. Entonces, pues lo que queremos es llegar a la comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva tiene un eje fundamental, su principio es no dañar al otro. Entonces, para ello, pues tiene una forma de expresión honesta, una forma de expresión directa, es esa capacidad de expresar todos nuestros deseos, nuestros sentimientos, derechos, opiniones, de una manera abierta, amable, en el momento justo, ¿sí? Y pues sin pasar por encima de los demás. Y a eso es a lo que todos debemos llegar. Cuando nosotros utilizamos la comunicación asertiva, eso trae muchísimos beneficios. El primero, pues que va a facilitar la comunicación, que eso es lo que queremos lograr, sobre todo con nuestros hijos y bueno, en diferentes contextos, minimiza la posibilidad de que los demás nos estén malinterpretando lo que les queremos decir, ayuda a mantener las relaciones interpersonales de una manera adecuada, aumenta las posibilidades de conseguir también lo que deseamos, reduce los conflictos, mejora la autoestima, favorece las emociones positivas y las personas que se relacionan con nosotros cuando utilizamos este estilo de comunicación se sienten valoradas, se sienten entendidas, se sienten amadas, respetadas, digamos que se sienten muy bien con nosotros porque sabemos comunicarnos de manera correcta. De la mano de la comunicación asertiva va la comunicación efectiva. Y la comunicación efectiva es básicamente, digamos que por medio de la comunicación lograr lo que deseamos. Y yo sé que sobre todo muchas veces lo que más queremos es tener un tipo de comunicación muy buena con nuestros hijos, esa comunicación asertiva y efectiva. Y aquí les voy a enseñar unas formas para que podamos comunicarnos de manera eficaz con nuestros hijos. Primero, pues empecemos la comunicación efectiva cuando los niños son pequeños. Los niños, por más pequeños que sean, ellos van empezando a entender muchas cosas acorde a su edad. No minimicemos el hecho de que ellos sean unos niños y que esto no les va a permitir entender. Todo lo contrario, son muy inteligentes, son muy buenos manifestando emociones y sobre todo también detectándolas en los demás. Entonces, si nosotros empezamos a hacer un buen trabajo, dando un buen ejemplo con los niños desde que son pequeños, vamos a lograr grandes cosas y vamos a tener que evitarnos diferentes situaciones, sobre todo de conflicto. Eh, Comuníquese a nivel del niño.
siempre es bueno, de acorde a su estatura, podernos comunicar con estos pequeños, ponernos a su misma posición para poder escucharlos, para que se sientan a gusto en un intercambio de comunicación como fluido y no sobre todo cuando estamos de pie dando una orden o dando una instrucción. Tercero, pues aprender a realmente escuchar. Nosotros siempre estamos oyendo. O sea, oímos, no más, pero muy pocas veces, y, no sé, y yo sé que no en todos los casos, digamos que no somos tan buenos escuchando, porque estamos alerta a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, menos a lo que debemos prestar la importancia real, que es, por ejemplo, el relato de un niño. Así sintamos que no es tan importante, para ellos todo lo que nos manifiesten a nosotros es de suma importancia y digamos que a veces conocemos mucho más de ellos por medio de sus gustos y relatos que a veces cuando hacemos unas preguntas que son de la información que solamente queremos saber, sobre todo con quién jugó, qué hizo, pero no vamos un poco más allá. Hacer preguntas, hagámosles preguntas, pero no de tipo que la respuesta sea sí o no, no hagamos tantas preguntas cerradas. Lo que podemos hacer son preguntas que generen una respuesta abierta. ¿Qué comiste hoy? ¿A qué jugaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó? Digamos, todas aquellas preguntas que nos puedan dar una información amplia de cómo le fue a nuestros pequeños el día de hoy, por ejemplo, sobre todo cuando fueron a otro lugar o si estuvimos un tiempo separados de ellos. Exprese sus ideas y opiniones con sus hijos. Es importante que ellos también conozcan las opiniones que ustedes tienen referente a ciertos temas, ¿no? No de todos los temas podemos hablar con ellos, pero sí podemos, no sé, de algo en común, de un juego, de un gusto, todo lo que sea acorde a la edad, podemos empezar a hablar, qué opiniones tienes de ellos, cuáles son tus sentimientos, y pues ellos también van a sentirse mucho más a gusto hablando con nosotros y no solamente se dedican a seguir como nuestras instrucciones u órdenes. Planea regularmente juntas familiares o tiempo para hablar. Es de suma importancia esto y no hay nada como el ejemplo. Digamos, si tú llegas del trabajo y te preguntan cómo te fue, tu respuesta es bien, o hay, ay no, tú no sabes o tú no entiendes, pues ahí también corta la comunicación y muy probablemente ellos empiezan a emitir esa misma conducta. Entonces es importante que tú le des ese ejemplo de qué es lo que te gustaría saber de él. Entonces cuando te hagan preguntas sobre cómo te fue en el trabajo, seas un poco más abierto en tus respuestas para que ellos también puedan empezar a copiar ese mismo comportamiento. Admita cuando usted no sabe algo. No pasa nada si nos equivocamos y no pasa nada, digamos, si no sabemos algún tipo de información. Es importante reconocer los errores, es importante reconocer que no sabemos todo y que no podemos con todo. Entonces, poco a poco le podemos ir explicando a nuestros hijos que hay cosas que de pronto no tenemos conocimiento y que muy probablemente podamos empezar a buscar y también le vas a dar las herramientas para que cuando tenga alguna duda, pues acuda a ti y entre juntos puedan atender a esa solicitud y llenar, digamos, todos los vacíos digamos, de conocimiento que está requiriendo tu hijo en ese momento. Trata de dar, esto va muy de la mano con dar explicaciones completas. No te quedes como, ay, yo no sé cómo se hará eso, quién sabe. Ahorita tenemos mucho acceso a la información y pues no vamos tampoco a sobrecargar a los niños de información, pero sí lo que podemos hacer es brindarle la adecuada y sobre todo siempre recuerden acorde a su edad. Entonces, digamos que lo que vimos anteriormente, pues son las maneras de cómo comunicarse de manera eficaz con nuestros hijos, pero hay otros aspectos que debemos empezar a evitar y los vamos a ver a continuación. Primero, los fastidios y sermones. Nosotros si ya le explicamos algo a nuestros niños o les acabamos de decir algo que no deben hacer o cómo deberían actuar o cuáles son las soluciones, no nos volvamos enfáticos en eso. Si bien los niños, digamos, aprenden también por repetición, no nos vamos a volver incisivos con un solo tema. Si se lo acabamos de explicar y ellos no se entendieron por qué volvérselo a decir, digamos, eso ya se vuelve, es en un ruido y no está entrando ya información. Y sobre todo cuando estamos peleando, cantaleteando, digamos, ya no estamos siendo tan efectivos, sino que lo que se va a activar en el niño y en cualquier ser humano es un sistema de defensa. Las interrupciones.
muchas veces ellos se sientan a contarnos algo que es muy importante para ellos, así nosotros no lo veamos de esa manera. Pero empezamos a interrumpirlos porque sentimos que muchas veces, y aún sin serlo, es más importante lo que me van a escribir, es más importante las actividades que estoy haciendo. Y a veces no se requiere de tanto tiempo porque entendemos que en este día a día, en este corre-corre del diario vivir, pues el tiempo es limitado. Pero si le dedicamos una cantidad considerable o mínima, pero calidad de tiempo, yo sé que los niños se van a sentir acompañados y escuchados. Las críticas. No critiquemos al niño, sino de pronto el comportamiento, hagamos énfasis en el comportamiento que no nos gustó y cómo podemos mejorarlo. Digamos, a veces es que tú eres muy dormilón, es que usted es un perezoso, usted ya es muy grosero, es agresivo, y no de pronto utilizamos un vocabulario que se pueda, y eso cuando, digamos, las personas no usan palabras más hirientes. Sin embargo, si nosotros nos referimos al niño como un todo y envolverlo en algo que se llama agresivo, pues muy seguramente en lugar de cambiar ese comportamiento, lo que va a hacer es que creérselo mucho más y va a empezar a emitir esas conductas, en lugar de retirarlas, digamos, dándole esa instrucción. Entonces lo que podemos hacer aquí es cuando tú te portas de manera agresiva, cuando tú golpeas tus juguetes, cuando tú golpeas a otro compañero, lo hace sentir o me hace sentir, siempre en términos de lo que nos hace sentir o de las consecuencias que puede generar ese comportamiento. Viviendo en el pasado, no nos quedemos ahí. Digamos que a veces cuando nosotros estamos, y no solamente nos pasa con nuestros hijos, sino a nivel general, cuando estamos discutiendo con una persona, tendemos a recordar los hechos pasados. Si ya se solucionó, si ya pasó, no es bueno traerlo a colación, porque pues no sirve de nada, lo que va a hacer es que nos vamos a terminar más enojados, más exaltados, nos vamos a desviar del tema principal por el cual estábamos teniendo esta discusión o esta charla o buscando este arreglo entre los dos y toda la atención pues va a estar desviada en algo que ya definitivamente no tiene arreglo y lo único que nos queda es aprender de la experiencia. No hagamos sentir culpables a nuestros hijos por las cosas que sienten, por las cosas que piensan. Siempre podemos guiarlos. O sea, digamos que no puedo hacerlos sentir culpable si, por ejemplo, siente desagrado por alguien de que de pronto sí es importante para nosotros. No podemos hacerlos sentir culpables. Sería muy bueno indagar qué fue lo que pasó y por qué, digamos, te estás comportando de esa manera o por qué estás sintiendo eso, qué te llevó a sentir eso y cómo lo podemos solucionar. Que siempre estén sintiendo nuestro apoyo, se estén sintiendo amados y valorados independientemente de lo que sientan. Eso no quiere decir que vamos a consentir todo, que ellos hagan todo mal y aplaudírselo y antes apoyarles en eso, no. Pero sí tiene que ver con que, digamos, en lugar de estar castigando esas conductas de lo que ellos están sintiendo, podemos guiar, podemos orientar, pero sobre todo siendo muy atentos al escuchar y entender, lograr escuchar para entender por qué está pasando ese comportamiento, por qué está sintiendo este tipo de cosas, eh, para poder ayudarles en caso de que así requieran una ayuda o poderles incluso despejar otras dudas que tengan respecto de una persona, de una situación, o hacerlos sentir mal porque les gusta jugar mucho, hacerlos sentir culpables. No, hay que guiarlos, hay que orientarlos y sobre todo entenderlos, es la palabra clave. Usar el sarcasmo. Estamos siendo muy sarcásticos todo el tiempo, es algo que usamos de manera constante y muchas veces los niños nos empiezan a responder de esa manera porque nosotros lo usamos mucho. Nos hacen una pregunta que muy probablemente sea obvia para nosotros y tal vez para ellos no, o usar una expresión y digamos que de vez en cuando, bueno, podemos usarlo de pronto de chascarrillo, de, de juego, pero pues es que muchas veces se está empezando a utilizar el sarcasmo es para herir o para ridiculizar y pues obviamente no está bien. Decirles cómo deben resolver sus problemas. Digamos que ellos tienen que empezar a adquirir muchísimas herramientas para resolver las dificultades que a diario se les presentan. Entonces nosotros podemos orientarlos, mira, ¿tú cómo lo solucionarías? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú cómo te sientes? Según lo que te he enseñado, no sé, cuando te sientes triste o molesto, ¿cómo puedes actuar?
Para ello es muy importante que nosotros estemos dando una orientación constante, más no, digamos, solucionándole todo, sino que tenemos que hacer que ellos piensen y vayan un poquito más allá, y si vemos que definitivamente no pueden, pues darles una guía o una orientación. Las humillaciones. Las humillaciones. A veces tomamos esto por juego, pero son muy hirientes y sobre todo lo hacemos en presencia de familiares o amigos, de pronto algún error que el niño esté presentando, alguna dificultad, lo ridiculizamos contándole a todo el mundo o hablándole de sus problemas, o si de pronto se siente atraído, pues de pronto por alguna compañerita o algún compañerito, empezamos a hacerlo público, a contárselo a todos, a burlarnos, y pues esto sí genera que haya desconfianza, se siente muy mal el niño o la niña, y pues por ende la comunicación se corta. Amenazar. Las amenazas sí funcionan, digamos en el sentido en que, digamos, si yo amenazo a alguien en términos de una consecuencia, digamos, muy probablemente va a ser lo que yo quiero, pero pues este no es el camino, no es lo correcto, porque digamos que el niño ahí, pues primero se va a sentir intimidado y siente que cualquier persona, pues por medio de las amenazas va a poder hacer con él lo que quiera, y segundo, él si va a aprender, no va a aprender en realidad porque debe emitir una conducta, no va a aprenderlo en realidad, lo que va a hacer es sentir miedo, o hacerlo para no recibir el castigo o para no recibir esa consecuencia negativa, en lugar de aprender mejor en términos de consecuencias. Y por eso es que a veces son tan desgastantes las peleas. Dice, pero ¿por qué no entiende? Si ya muchas veces se lo he dicho, pero ¿por qué no entiende? ¿Por qué lo vuelve a hacer o por qué no lo ha hecho? Si ya hemos discutido muchas veces, es por eso, porque no está claro el mensaje. Mentir, pues si nosotros mentimos, vamos a perder la credibilidad, o sea, ellos no van a creer en nosotros, muy probablemente en lo que nos digan tampoco, y pues es muy difícil que así confíen en nosotros también. Negar los sentimientos. Hay algo que hacemos muy común y es estarles diciendo, usted por qué llora por esa bobada, eso no vale la pena, llore por algo de verdad. Y los entiendo en el sentido que uno se angustia mucho con el llanto de un hijo o verlo frustrado, porque como nosotros ya estamos grandes y hemos pasado por diversas situaciones que nos han generado ciertos daños, o que según nosotros amerita sí el poder llorar, el poder expresarnos como nosotros queramos, pero al niño se lo invalidamos. Pues recuerden que apenas ellos están empezando y van a entender que hay unas cosas que tienen solución, y no solamente necesariamente es con llanto, y sino que esas estrategias se las vamos a ir enseñando, pero la manera no es minimizar lo que ellos sienten, la manera no es ridiculizarlos, la manera no es invalidarles sus emociones. Entonces, para eso también, para fortalecer la comunicación, es importante que compartamos muchos espacios en familia. Fíjate que a veces estamos muy ocupados de pronto haciendo nuestros quehaceres, y los niños de pronto quieren estar con nosotros o quieren que juguemos. Entonces les decimos, no, vete para allá, ve a hacer otra cosa porque pues aquí no, estoy muy ocupada, entiende que es tu comida y sabemos que estás haciendo algo importante, pero de pronto le pudieras dejar una actividad. No sé, piensa que estás limpiando polvo y de pronto sí puedes estar muy ocupada, pero le puedes dar un trapito, una toallita, algo para que él pueda, por ejemplo, limpiar sus juguetes. Le estás enseñando, le estás dando una responsabilidad, lo estás involucrando y le estás compartiendo cierto tiempo con él, y que eso no sea lo único que compartamos, ¿no? Muchas actividades, a veces cocinar, ven, ¿por qué no me desgranas estas arvejas? ¿Por qué no me ayudas aquí de pronto poniéndole mantequilla al pan? Obviamente con los implementos adecuados, nada que los ponga en riesgo. Digamos, son muchas actividades que los niños nos pueden acompañar y de manera responsable podemos llevarlas a cabo. Bueno, también hacerlos partícipes de las vacaciones, tenerles en cuenta sus opiniones, preguntarles qué piensan, ¿cierto? Siempre respecto a un tema, ¿sí? Por ejemplo, cuando llega un hermanito, muchas veces, pues, obviamente toda nuestra atención se desvía al más pequeño, pero cuando nosotros involucramos al hermano mayor en ciertas actividades que tengan que ver con el bebé, no sienten tan duro ese vacío. Todo de una manera equilibrada se puede llevar a cabo. Entonces, digamos hasta aquí.
Vamos a hablar de esta comunicación, sobre todo con los más pequeños. Y ahora, a continuación, pues vamos a ver un video que nos va a llevar al siguiente tema, y es la comunicación con el adolescente, que a veces se hace un poco más difícil. Pero pues la idea es tomar las herramientas que aquí nos brindan y empezarlas a poner en práctica para que lleguemos a lo esperado. Aquí vamos. Del deporte, y hoy vamos a hablar de responsabilidad, autonomía y de educar en la serenidad. Y yo espero también aportar no solamente los conocimientos que da la psicología, sino los de madre de 4 adolescentes. Yo como padre me veo con problemas de comunicación con mi hijo, porque todas las preguntas que yo le hago es sí, no, no sé. En cambio, cuando le veo con sus amigos, su conversación es muy fluida y entran todo tipo de detalles, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo mejorar esa comunicación conmigo? Vale, te voy a hacer una pregunta yo a ti. Cuando tú hablas con tus amigos, hablas con tus amigos en plan tipo interrogatorio, ¿qué has comido en el cole? ¿Y qué tal en mates? No. ¿Has hecho el examen? ¿Y fulanito qué te dijo? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Cuando tú hablas con tus amigos hay una comunicación bidireccional. Tú compartes conmigo y yo comparto contigo. Tú me cuentas cosas íntimas y luego te las cuento yo. Y estamos en un ambiente en el que no nos sentimos juzgados. Los niños y los chavales no comparten muchas veces con sus padres porque no hay una comunicación bidireccional. Hay información. Tú demandas una información que además a ellos no les interesa en absoluto, porque no les estás preguntando sobre las cosas que te interesan de verdad. Te estás preguntando sobre las cosas que te interesan a ti. Entonces es difícil que haya esa comunicación. Lo primero es saber qué interesa a nuestros hijos para hablar de esos temas. Lo segundo es compartir. Comparte tus problemas del trabajo, comparte tus problemas con amigos, pídeles consejos, hazles partícipes de tu vida, porque entonces ellos dirán, si para mi padre mi opinión es importante, el día que mi padre me pregunta a mí, pues igual también puede ser importante la que me diga él. Y luego con los hijos hay que olvidar la parte de juzgar, que si ya nos dicen, fulanita empezaba a fumar, ¡oh, qué horror, fíjate, a ti ni se te ocurra! Y cortamos la comunicación. Es mejor preguntar, oye, ¿y a ti qué te parece? ¿Tú alguna vez se te ha ocurrido? Puedes contar conmigo si alguna vez tienes dudas. Y luego hay que darles menos consejos, preguntarles si los quieren. Oye, respecto a esto que te preocupa, ¿querrías saber qué haría yo? Porque entonces despertamos el interés. Los padres estamos acostumbrados a decir, pues tienes que hacer esto, esto y esto, y a dirigir completamente su vida sin dejarles ni siquiera reflexionar. ¿Vale? Todo eso corta la comunicación. Yo te quería preguntar con respecto al control que tienen los padres cuando sales con los amigos, ya sabes si te vas de fiesta o yo qué sé, por salir un rato, te controlan demasiado, te mandan WhatsApp y si no los lees te llaman, incluso llegas a pasar vergüenza. ¿Qué piensas con respecto a esto? Bueno, yo pienso sinceramente que es una equivocación. O sea, que en parte te doy la razón, pero también hay que mirar la situación en su contexto. Va a depender mucho del adolescente, ¿no? Y del grado de autonomía que tenga esa persona. Yo entiendo que una persona que es responsable, que ha quedado con sus amigos, tiene que tener su espacio íntimo. Y si tú como padre estás interrumpiendo ese momento en el que te estás divirtiendo solamente por tener control sobre la situación, no estás permitiendo que tu hijo o tu hija se comporten de una forma fluida. ¿Qué recomendaría yo a los padres? Que simplemente dijesen a los hijos que, oye, si va a haber un cambio de planes, si vas a llegar más tarde, si ocurre cualquier cosa, por favor avísame. Y que el hijo o la hija cojan ese compromiso de verdad de avisar. Y también hay que enseñar a los padres a que aguanten un poquito la ansiedad que supone no tener control sobre la situación. Porque cuando antes no existían teléfonos móviles y nosotros de nuestra generación salíamos, no había ese control, no había esa necesidad. Hay muchos padres que dicen, bueno, es que antes tampoco había esos peligros. No es cierto, peligro ha habido siempre. Pero cuando tú sabes dónde está tu hijo, por qué ambiente se mueve, quiénes son sus amigos, tienes que dejar un poquito de espacio para que la persona se pueda relacionar con su gente sin la vergüenza que tú dices. Como padre, creo que no debemos recurrir al castigo. ¿Tú crees que son efectivos? ¿Cómo puedo hacer yo con mi hijo para solucionar este tipo de problemas? ¿El castigo es efectivo? Sí, el castigo es efectivo, no nos vamos a engañar. Pero los daños colaterales del castigo son tremendos. Cuando tú castigas a un chaval, el chaval coge miedo. El chaval deja de tener confianza contigo porque tiene miedo a que vuelva a haber un segundo castigo. Entonces yo por supuesto no recomiendo el castigo. Existen otras técnicas de aprendizaje que son mucho más efectivas. El primero, el refuerzo. Significa estar pendiente de todo lo que el chaval hace bien para reforzarlo y para decírselo. Pero el refuerzo o el elogio no tiene que ser algo general del tipo, eres un crack, porque no dice nada. El refuerzo tiene que estar basado en valores.
Espero que te sientas orgulloso del tiempo que he dedicado a estudiar. Fíjate el resultado. Y sobre todo que te sientas orgulloso tú. No me siento yo orgullosa como madre por tu trabajo. El refuerzo es un buen sistema para cambiar, pero hay otros. Hay uno que se llama la sobrecorrección, que consiste simplemente en pedir al niño que repita lo mismo que ha hecho mal, pero de una forma adecuada. Si tienes a un hijo que en un enfado ha cogido y le ha pegado un portazo tremendo, en lugar de ir detrás y decir, aquí no se dan portazos, se va a la habitación y le dices, por favor, ¿podrías salir y cerrar la puerta correctamente? Pero se lo pedimos con un tono conversacional. Y cuando lo haga, le damos la gracia. Y luego también existe el aprendizaje vicario, el aprendizaje por observación de Bandura, que es el psicólogo que lo inventó. Por eso es tan importante el modelo de conducta que tenemos los padres. Entonces los niños aprenden cuando ven, así que tenemos que darles material visual en televisión, series, en internet, nosotros mismos, ser un modelo de conducta y dar información que ellos puedan copiar. Y si no queda otra, alguna vez, en lugar de utilizar la palabra castigo, a mí me gusta más consecuencia. Hay una consecuencia y es que si tú no estudias por las tardes, no puedes utilizar el teléfono móvil. Bueno, como bien lo explicaba la psicóloga de este video, es importante establecer esos vínculos de confianza y esos vínculos de comunicación con nuestros jóvenes, ya que al crecer se hace un poco más difícil este tipo, digamos, de comunicación que se dé de manera adecuada. Entonces, bueno, seguir implementando la asertividad como lo hemos hablado hasta el momento. Hay que minimizar al máximo las discusiones. Las discusiones no llevan prácticamente que a nada bueno. Es importante que el tono que usamos, las palabras, cómo las decimos, cómo nos estamos expresando, porque muchas veces tenemos cosas tan importantes para decir, tenemos la razón en lo que vamos a decir, sin embargo eso no queda porque la forma en cómo lo expresamos no fue la mejor. Entonces es importante empezar a desarrollar ciertas habilidades comunicativas. Una de ellas es estimular, es decirle al joven, al adolescente, qué tan importante es para nosotros, es digamos que manifestarles nuestro interés acerca de todo lo que a él le gusta, le apasiona, siempre y cuando pues sean también conductas o comportamientos sanos, compartir con ellos muchísimos espacios, o sea, a veces los dejamos muy por fuera también porque decimos, no, él es muy aburrido, él se aburre conmigo, y no de pronto buscamos como estimular ese compartir, sino que nos quedamos simplemente con que esa persona no quiere o a veces los obligamos y pues tampoco es el deber ser. Es subrayar lo positivo, lo que decía la psicóloga en el video. Si nos enfocamos solamente en las cosas negativas, pues solamente es más. A veces no entendemos el por qué, digamos, una persona se comporta, nuestros hijos se comportan de manera negativa, y es porque muchas veces estamos tan ocupados que solamente les prestamos atención para llamarles la atención, perdón, la redundancia, para darles un castigo, para hacerles una retroalimentación, para decirles que algo están haciendo mal, pero muy pocas veces nos dedicamos a felicitarlos, a que se sientan orgullosos de sus logros, a motivarlos y demás. Manifestar afecto, a veces también porque los vemos ya muy grandes, entonces decimos no, o ellos se acercan y las personas, veo que hay algunos papás que se sienten incómodos, o ya los mismos hijos empiezan a sentir incómodos con el afecto que les manifiestan sus padres, pero pues aquí la idea es llegar a un consenso, no ser invasivos. Manifestar afecto también es decir, cómo te sentiste hoy, qué estás haciendo, mira, te preparé tu comida favorita, recordé que te encanta este tipo de comida y aquí la hice muy especialmente para ti, sin que tenga que ser una fecha especial, ¿sí? Digamos, hay muchas formas positivas de manifestar nuestro afecto. Estimular la dependencia, la independencia. La independencia en ellos es de suma importancia porque eso les va a permitir solucionar todas las dificultades, los altibajos que vengan a presentar de ahora en adelante. No hay que solucionarles todo, tampoco hay que dejarlos solos, hay que brindarles herramientas al igual que al niño, pero pues aquí de una forma más estructurada de cómo poder solucionar un problema y siempre dejar de que él piense cuál sería la mejor solución. Siempre estimular que estén pensando, que estén asumiendo las consecuencias de sus errores y demás. La necesidad de intimidad, si siempre estoy husmeando sus cosas, buscando control, pensando que
al tenerlos demasiado controlados no van a hacer cosas que nos desagraden, pues eso no es cierto. Tampoco vamos a darles el libre albedrío porque pues no es el hecho, pero sí por lo menos darles también su espacio, que compartan, que se relacionen, y para ello es muy importante toda la educación que nosotros y los valores que les hayamos inculcado y sobre todo que nosotros hayamos puesto en marcha para que ellos los tomen como ejemplo. Fijar límites, claro que sí, los límites son necesarios y hay que hacerlo de forma positiva. Los límites no se nos pueden convertir a nosotros en una pelea constante con nuestros hijos. Es importante que empiecen a llegar a acuerdos de acuerdo a la edad del adolescente, del joven, o sea, entonces, porque ahí también va los permisos, las salidas, con quién van a estar. Es importante que siempre ustedes tengan toda esa información, pero que les den también su espacio, ¿sí? Y que lleguen y que esos acuerdos se cumplan tanto de tu parte como la de tu hijo. Digamos, si ustedes les prometieron una consecuencia negativa referente a un comportamiento, tienen que cumplirla, al igual si les prometen un premio, si les prometen, sí, algo positivo, también deben cumplírselo. Digamos que no hay nada como el ejemplo y el cambio también empieza por nosotros. Ellos también, pues, yo sé que con el ejemplo, con el amor, el empezar, no empezamos cuando estaban pequeños, pero bueno, ya tenemos a unas personas, nunca es tarde para empezar. La idea es que empecemos a cambiar, a reconocer en qué nos hemos equivocado y empezar a fomentar conductas mucho más saludables que nos permitan, digamos, establecer una muy buena comunicación con nuestros hijos. Yo sé que esto es difícil, yo sé que no es fácil, sobre todo cuando venimos con creencias, cuando venimos con formas, con unos estilos de crianza diferentes, pero pues la idea es que este conocimiento empecemos a ponerlo en práctica. Son años de estudio, es lo que se evidencia que funciona mejor con nuestros hijos, todos los beneficios que trae empezar a emitir conductas positivas, como por ejemplo lo hablamos en la anterior escuela de padres, de hábitos saludables. Eso también, la comunicación asertiva también requiere que nosotros aprendamos a ser un poco más inteligentes emocionalmente, que eso sí lo podemos fomentar controlando nuestro mal genio, controlando todas nuestras emociones, no negándolas, sino controlándolas, llevándolas de una mejor manera para que podamos responder siempre de manera efectiva ante cualquier situación. Ánimo, espero esta capacitación, este taller les sirva, esta información que he preparado para ustedes. Sé que se quedan muchos temas por los cuales debemos entrar un poco más a fondo, pero espero que con estos tips y estas recomendaciones podamos hacer grandes cosas en nuestro diario vivir. Un abrazo y que tengan un feliz día, mi familia senderista.